mismo, el Charros ganó. Órale, Charros. Pues vamos a comenzar con esta reunión. Yo soy Justin, para los que no me conocen, soy parte del grupo del liderazgo, ya más invitado que líder. He estado fuera 2 o 3 semanas, entonces estoy dando, creo que es la última parte de esta serie, acerca de Filipenses capítulo 2, que es un pasaje bello, a mí me encanta, siempre me ha gustado, y me tocó la última parte. Entonces, voy a leer algo que viene ahí, una parte de este capítulo, y luego hacer algunos comentarios. Pero siempre nos gusta comentar, especialmente para los que nos están visitando, o tal vez si tienes menos tiempo aquí, que realmente la meta de este tiempo no es decirte qué tienes que pensar, ni qué tienes que hacer, o qué estás haciendo mal. La meta es reflexionar juntos, pensar juntos acerca de Dios y lo que Él nos enseña en la Biblia, en especial acerca del amor. La Biblia dice, Jesús mismo dijo que todo se resume en este mandamiento de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces, espero que te puedas sentir en casa, que puedas también tener una mente muy abierta. Todos pensamos de maneras distintas y eso es muy bello. Yo creo que es algo que nos hace como grupo y pues también toda la raza humana, nos da una fuerza, esa diversidad de pensamiento. Entonces voy a comentar cosas, hablar de cosas hoy que yo he visto, que yo siento que son verdad. O sea, no voy a inventar nada. Pero también reconozco que todos tenemos diferentes maneras de ver la Biblia. Y yo espero que esto te sirva, que sea también algo de provecho para ti. Es un pasaje muy práctico y también muy teológico. Es algo que me gusta de este pasaje, porque la primera mitad es algo muy, muy práctico y la segunda mitad es mucha doctrina, pero es como un poema que vamos a ver ahorita, y este poema tiene mucho que ver con la parte práctica. Entonces vemos aquí una mezcla que encontramos en la Biblia de pensar mucho, de contemplar a Dios y luego de llevarlo a la práctica. Porque si no llevamos lo que sabemos de Dios a la práctica, ¿de qué nos sirve? Realmente terminamos con debates y con pleitos y cosas así. Lo que más importa es cómo nos llevamos los unos con los otros. Es ahí donde se ve si de verdad conocemos a Dios y hemos sido transformados por su amor. Entonces vamos a leer esto y luego orar, y luego voy a dar algunas observaciones. Filipenses 2, empezando con capítulo 1, con versículo 1 digo: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún efecto entrañable, dice esto: llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No está diciendo que tenemos que literal pensar lo mismo, pero tenemos que tener una unidad de pensamiento, unidad en cuanto a nuestro amor, nuestra convivencia. Verso 3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Y esta es la palabra clave que vamos a ver hoy. Con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vamos a orar para dar inicio a este tiempo. Si me quieren acompañar. Dios, gracias por tu amor, por lo que estamos hoy viviendo, este compañerismo, este grupo. Gracias por cada persona aquí, por cada cosa que has hecho en nuestras vidas. De verdad, Dios, estamos agradecidos contigo por tu amor y por darnos la vida que tenemos y las oportunidades que tenemos también por delante. Oramos que en este momento, este tiempo juntos hoy, nos ayudes a entender este tema bien y aplicarlo en nuestras vidas, y poder amar más al que está a nuestro lado, poder también disfrutar de lo que tú nos has dado en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues la primera mitad de esto, como mencioné, es muy práctico. Pablo está diciendo,
llévense bien. Básicamente es el resumen. No vivan en unidad, tengan amor, tengan una capacidad de mirar a las demás personas y no vivir cada quien en su propio mundo. Y luego, para ilustrarlo o para enfatizar la importancia, nos da lo que muchos creen que es un himno antiguo que él no escribió, un poema, un canto, una canción. Lo más seguro es que ellos cantaban esto en las reuniones o que lo habían compuesto como una confesión de fe, y es la parte que empieza con versículo 6 en adelante, hablando en temas muy elevados, muy bellos, poéticos de Jesús. Como él, siendo Dios, voluntariamente se rebajó, se hizo ser humano, vino a la tierra, vivió entre nosotros, dio su vida y después dice que Dios lo exaltó. Y en estas últimas semanas hemos estado hablando de diferentes partes de este pasaje y hoy toca la última parte, que es esa exaltación, esa recompensa que Dios le dio a Jesús por lo que él hizo voluntariamente, y más aún, eso qué significa para nosotros hoy en día. Porque Pablo no está en este pasaje dándonos una doctrina desconectada de la realidad. O sea, no está diciendo, miren, tienen que saber esto acerca de la divinidad de Jesús para que lo discuten y lo peleen con medio mundo por 2000 años. Lo está poniendo como una ilustración de cómo nosotros, como seres humanos, debemos vivir con las demás personas. Y es la parte clave. Creo que a veces como seres humanos y tal vez más que nada en la religión, la tendencia que a veces tenemos es de tomar algo que debe ser práctico y convertirlo en teología, ¿no? Y lo complicamos mucho. Y creo que a veces Dios está mirándonos diciendo, pues, ¿por qué lo complican tanto? Si les dije, aman el uno al otro y aman a Dios, y ya con eso, o sea, ya es la meta, ¿no? Entonces, cuando estamos interpretando la Biblia, cuando la estamos aplicando, podemos hacerlo también de esa manera y decir, ok, esto es lo que estoy viendo, según Jesús, todo se resume en estas palabras, en este mandato de amar el uno al otro. Entonces, aquí debo buscar qué me dice acerca del amor. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de cómo amar a las demás personas, cómo convivir, cómo vivir en comunidad? Y es realmente el énfasis de este pasaje que Pablo nos está dando aquí. Al estarlo leyendo, no sé qué piensas tú de la palabra exaltación o ser exaltado. A mí no me llama mucho la atención. Yo no quiero que me exalten, no quiero fama. Ahora que estuvimos fuera, fuimos mi esposa y yo y nuestro hijo, el más chico, lo llevamos a los Estados Unidos. Estuvimos en Nueva York viendo una obra de teatro, y cuando íbamos en camino me di cuenta que se iba a casar Taylor Swift en el Madison Square Garden a unas cuantas calles del hotel donde nos hospedamos, que en Nueva York todo es así de chiquito, en Manhattan en especial, y para estar cerca de las obras que queríamos ver, nos quedamos en un cuartito de hotel que se supone que tiene cocina, porque no queremos gastar en comida, por lo mismo que todo es bien caro ahí. Pero la cocina era también el comedor y también la sala y también la recámara adicional donde durmió Jet, entonces nuestro hijo. Entonces, si abrías la cama, la sofá cama, ya no abrías el refri, literal. O sea, llenaba un espacio de aquí hasta allá y ahí estaba la cama. Entonces, en la mañana yo quería desayunar, le tenía que sacar a mi hijo de la cama, doblarla, guardarla y entonces abrir el refri. Pero lo padre de ese lugar es que estamos muy cerquita de Times Square y otros lados chidos, ¿no? Y también lo malo de eso es que Madison Square Garden queda justo en medio de esa zona. Entonces, como 2 o 3 veces, de hecho el día que se casó, fuimos a esa obra que mencioné, y de ida, fuimos a hacer como un paseo y ya regresamos al hotel como para cambiarnos y bañarnos, porque también tocó una onda de calor terrible, como 38 grados con humedad. Entonces, pues llegamos después de caminar a 3 calles del hotel, todo cerrado, policías, gente con cámaras, y era porque pues ahí estaba Madison Square Garden, donde se iba a casar Taylor Swift y Travis Kelce. Si no los ubicas, no pasa nada. Son medios famosillos. Y la gente ahí mirando, y una fila, era como a las 4 de la tarde. Y se iba a casar, no sé a qué horas, las 6 o 7, no sé. Y carro tras carro, camioneta tras camioneta, con los vidrios polarizados. Y muy raro, ¿no? Porque pues tú sabes que a 3 metros de ti están pasando gente
súper famosa, o sea, persona tras persona tras persona. Y todo el mundo con sus cámaras y los medios también ahí con sus cámaras de video y todo. Ya en la noche regresamos. Y tuvimos que dar, lo que más nos molestó es que nos tocó caminar como 2 calles extras y en el calor porque no había paso. Ya en la noche vimos la obra, regresamos y ahora sí la boda había terminado. Entonces ya la gente se iba, basura por todos lados, letrero decía recién casados, muy, muy padre, o sea, les felicito, qué bien. No me invitaron a casarlos, yo no sé por qué no me invitaron a oficiar la boda, lo hubiera hecho con gusto, pero no me dijeron. Pero también la gente afuera con cámaras, personas, no sé, diferentes redes o no sé si canales de televisión. Hasta escuché después que un artista recolectó basura de ahí afuera y lo vendió a la gente en $25 para una cápsula de 1 pulgada por 1 pulgada como obra de arte, pero la gente pagó $25 y vendió los que hizo en un día. Porque por alguna razón la fama nos llama la atención y nos volvemos un poco locos a veces cuando estamos en la presencia de alguien famoso, en especial si es algo a quien admiramos. Ser famoso tiene esa, no sé, como algo ahí que nos hace querer ser famosos o por lo menos un poco más famosos. Tal vez no a ese grado. Yo creo que ya ese nivel es una carga más que nada porque no puedes ni siquiera salir en público sin que la gente te esté comprando la basura que produces. No sé, está bien raro. En este pasaje encontramos a Jesús siendo el más exaltado. Y la Biblia diciéndonos que si amamos los unos a los otros, por implicación también Dios nos va a exaltar. Entonces me hice la pregunta, ¿qué es la exaltación? Porque tiene que ser más que la fama. La fama es vacía. La fama es interesante, es divertido tal vez y luego te cansas. Si has tenido un amigo o conoces a alguien que tiene mucho renombre, como que te das cuenta que también le abren puertas, pero también le cierran puertas. Ya no puede salir en público, ya no puede hacer muchas cosas, todo lo critican. Entonces, aquí Dios no está diciendo, yo creo que no está diciendo que a la hora o por vivir con humildad que vas a llegar a ser famoso. Tenemos que recordar que en ese tiempo era una cultura, lo llamaban cultura de honor. O sea, para ello, y todavía existen en muchas partes del mundo, el honor, como en Japón, en China, el honor es súper importante. Mucho más que aquí en México, mucho más que en los Estados Unidos. Aquí valoramos también el ser tú mismo, no la identidad. Es muy común hacer algo nada más para decir, este soy yo, esto es lo que yo quiero, yo lo hago. Es valorado, es importante, derechos humanos. Pero hay culturas donde el honor es lo más importante. Si pierdes honor, es como perder toda la esperanza en la vida, porque todo gira en torno al honor. Digo, Japón es un ejemplo muy moderno de esa forma de pensar. Así eran ellos. Entonces, cuando Jesús hablaba del honor, cuando aquí Pablo hablaba del honor, estaban hablando de algo que era mucho más importante, más completo que nada más ser famosos y que te piden tu autógrafo en la calle. Hablaba de ser reconocido con dignidad, de tener dignidad, de tener influencia, de tener respeto, no de una manera egoísta, sino de una manera humana. Hablaba de tener puertas abiertas, ascensos, de tener una voz que la gente quería escuchar. Y yo creo que eso es lo mismo que también nosotros queremos en la vida. Repito, no como fama, no como algo vacío y pasajero, superficial, pero queremos que nuestra vida impacte. Queremos que nuestro trabajo funcione. Queremos puertas abiertas, oportunidades para mejorar nuestras vidas. Queremos ingresos, queremos seguridad, queremos también que la gente reconozca que tenemos algo que dar y decir en la vida. Es algo muy importante para el ser humano. Entonces, todo este pasaje, toda esta enseñanza es porque luego lo hacemos mal. Queriendo cosas buenas, las buscamos de una manera equivocada. Queremos tener influencia, queremos tener una voz, queremos tener puertas abiertas, queremos tener ingresos, recursos. Y lo que hacemos en automático muchas veces es tratar de imponer
de sobresalir, de menospreciar a otros, de pisotear a otras personas con tal de resaltar nosotros. Desde la primaria, desde la secundaria, ¿no? Los bullies, el acoso es muy famoso porque alguien bien inseguro intenta pisotear a otros también inseguros para tratar de sentirse más seguro. Y lo criticamos en la secundaria, cuando vemos a nuestros hijos teniendo eso y les decimos, tienes que sentirte seguro con quién eres y no le hagas caso. Pero luego de adultos, como adultos hacemos lo mismo. No como los de secundaria quizás, pero en la actitud que tenemos. A veces queremos sobresalir de una manera equivocada y terminamos en arrogancia o en orgullo o en egoísmo. Y eso es lo que Pablo aquí está intentando como que mostrar que no funciona. Que lo que buscamos es bueno. Queremos tener una vida estable, como ya dije, queremos tener esos beneficios. Pero el orgullo es mentiroso. El orgullo nos miente. El egoísmo nos miente. Nos dicen que a través de imponer y de sobresalir y de buscar todo para nosotros mismos, vamos a poder ser exaltados o levantados. De hecho, la palabra griega que usan aquí no habla de fama, habla de ser levantado. Y a veces usamos la palabra humilde para hablar de una persona con bajos recursos. Es una condición humilde, una casa humilde. Y no sé si es la palabra correcta o no, pero refleja esa idea tal vez más de la Biblia, que la humildad no es humillarte. La humildad puede ser una condición de donde necesitas también encontrar a alguien que te levante. Y Dios nos levanta. Eso es algo que vemos en Jesús todo su tiempo en la tierra. Vemos cómo Él iba con la gente que se encontraba en condiciones humildes, en condiciones difíciles, sin esperanza, rechazados por la sociedad, criticados por diferentes razones, a veces por su propia culpa, muchas veces no por su culpa. Estaban en condiciones difíciles. Jesús llegaba con ellos y los devolvía su dignidad humana. Les hablaba como seres humanos, veía su necesidad, ayudaba en sus necesidades. Su vida entera fue una de llegar a personas con necesidades, ayudarlas a estar más firmes, más sólidos, a darles valor, a levantarlos a ellos. Y según este pasaje, la recompensa fue de que Dios lo levantó a Jesús. Y eso es todo el punto principal de este pasaje, que si tenemos esa mentalidad, no de levantarnos a nosotros mismos, no de ganar y de ser los mejores y que me vean a mí y que me escuchen a mí y los demás no importan. Si podemos dejar esa mentalidad atrás y vivir como Jesús, que veía a las personas. ¿Cuántas veces no vemos a la gente? ¿Cuántas veces simplemente vivimos y no con mal plan? O sea, no estamos malas personas. Nada más la vida es muy caótica a veces y también difícil. Entonces andamos con el estrés de vivir y no morir en el intento. De sobrevivir un día más de trabajo, de llegar a tiempo a la obra de teatro de nuestro hijo, de poder pagar la cuenta de no sé qué cosa. Y la vida nos absorbe mucho, nos pide mucho. Y eso es normal, eso no es malo. Pero lo que Dios nos invita a hacer es hacer nada más el intento de mirar y de ver a las personas a nuestro alrededor. Verlos como personas, no como, no sé, competencia, no como enemigos o obstáculos, no como adornos en nuestra vida que realmente no afectan nada, sino personas como nosotros, con necesidades, con sueños, con ideas, con valor, con cosas que nosotros necesitamos. Es integrarnos en la vida de las demás personas, integrar a ellos en nuestra vida. Todo eso es la humildad. Y lo menciono porque a veces pensamos, así me enseñaron, yo no sé si a propósito, no creo, pero como crecí en la iglesia, la humildad muchas veces se ve más bien como la autohumillación, ¿no? Si soy humilde es que siempre hablo mal de mí mismo y no me atrevo a decir que puedo hacer nada porque soy muy malo y no sirvo para nada y soy un pecador y mil cosas más. Y Jesús no hablaba así.
Eso es lo que me llama la atención cuando veo lo que Jesús decía y cómo Él trataba a la gente. No lo ves llegando con las personas, diciéndoles que no creen en ellos mismos, que no hagan nada, que no intenten nada. Lo ves haciendo al revés, lo opuesto, animando a las personas a verse como Dios los ve. Entonces la humildad, pues hay mucho que se podría decir del tema, es un tema un poco confuso, yo diría, porque implica muchas cosas y tiene diferentes como significados para diferentes personas. Pero en la Biblia, la humildad tiene como 3 diferentes facetas. Hay una humildad hacia Dios, humildad hacia uno mismo y humildad hacia las demás personas. Entonces, la humildad hacia Dios es reconocer que yo no soy Dios. Básicamente es eso. Es reconocer que Dios manda, que Él tiene una perspectiva mejor que los demás, que todos nosotros. Y si soy humilde ante Dios, quiere decir que reconozco que necesito aprender, que yo no puedo hacer todo solo. La humildad hacia yo mismo, hacia mí mismo, es una humildad que reconoce que yo no soy perfecto. Tengo defectos. Necesito aprender cosas. Voy a equivocarme. A veces sí está bien. No vivo para mí nada más. Creo que esas 2 formas de humildad son sencillas, ¿no? Pero a veces las complicamos. A veces pensamos que la humildad hacia Dios es hablar mal de mí mismo, rebajarme, hacerme una hormiga en el piso, que me aplasten y que eso le agrada a Dios. No le agrada a Dios. O sea, eso no te hace más espiritual. Como la flagelación, o sea, cuando te estás golpeando a ti mismo, eso no es, lo hacemos mentalmente, emocionalmente, a veces pensando que eso es lo que Dios busca. No es lo que Dios busca. Eso sería terrible si como papá, si tu papá pidiera eso de ti, que cada vez que hables con él andes diciendo, no sirvo, soy malo, gracias por dejarme entrar a tu presencia. O sea, tu papá diría, ¿qué te pasa? O sea, eres mi hijo, eres mi hija, vente, te quiero abrazar, o sea, quiero estar contigo, no te ando juzgando por cada defecto. Pero a veces vemos a Dios como si fuera, no sé, un papá súper tóxico, súper egoísta. No es así, porque Jesús no fue así. Y Él vino a revelarnos a Dios. Entonces, la humildad, el orgullo hacia Dios, tenemos que reconocer que no es humillarme, rebajarme, odiarme y creer que Dios quiere eso. Es simplemente reconocer que yo no soy Dios. ¿Ok? Creo que eso es sencillo. Y como ya mencioné, la humildad hacia mí mismo tampoco es reconocer que necesito aprender muchas cosas. Y creo que todos conocemos a gente que no piensa así, que piensan que ya saben todo y que ellos son los maestros de todos, que nunca se equivocan en nada. Y no es gente muy agradable, porque es bien difícil estar con ellos. Todo lo rechazan, nunca aprenden. Entonces la humildad hacia uno mismo tampoco es decir que yo soy malo, nunca puedo hacer nada, soy muy tonto. Sin embargo, muchas veces así nos hablamos. Yo lo hago, yo no sé si tú lo haces, yo lo hago, me encuentro diciéndome en mi propia mente, qué tonto, no sirves, qué malo. Y pienso que con eso me voy a motivar a ser mejor. O yo no sé en qué momento esa voz cobró fuerza, cobró autoridad en mi vida. No es de mis papás, yo no sé si es algo que todos los humanos traemos. Pero sí te puedo decir con toda confianza en el mundo que no es Dios. No es Dios diciéndote, te tienes que rebajar. Nunca confíes en ti, nunca te ves haciendo algo mejor, nunca sueñes. Hace poco estuvimos hablando, Ángel y yo, con una persona que es una señora muy alegre, muy fuerte, muy sabia, de un trasfondo de pobreza. Levantó una empresa que creo que vale, no sé, $100 millones o algo así, algo demasiado, muchísimo. Y es una persona que tiene, su forma de escribir no es muy buena, no sabe deletrear nada, y ella lo dice, pero nos dijo, necesitamos tener como un nivel de confianza falsa. y me quedé pensando, ¿una confianza falsa? Y dijo, sí, porque a veces pensamos que tenemos que poder hacer todo súper bien antes de confiar en nosotros mismos. Pero a veces tenemos que nada más creer que lo podemos hacer, aún sin saber si es cierto o no.
Obviamente hay unos que van al extremo y piensan que pueden hacer todo y no pueden. Pero yo creo que la mayoría de nosotros estamos más del otro lado, donde, no, pues no sé si puedo, tengo que intentarlo y cualquier error ya andamos diciendo, no, pues ya ves, no pude. La humildad no es eso. Eso es otra cosa, no es inseguridad o temor, yo no sé, pero la humildad para uno mismo realmente es verte como Dios te ve. Es tener una perspectiva correcta de ti, ni demasiado alto ni demasiado bajo. Uno mismo son dos partes de esto, pero la tercera es la que quiero mencionar porque es la que estamos viendo el día de hoy, es la humildad hacia las demás personas. Y otra vez, pensamos que la humildad muchas veces la vemos como una característica muy personal. ¿Soy humilde o no soy humilde? Pero en este caso, lo que encontramos es que la humildad se ve en cómo interactúo con las demás personas. O sea, la humildad no existe en un vacío. La humildad es algo que se vive cuando estamos en comunidad. Mi humildad es mi manera de existir con otras personas. Eso es una manera muy diferente, porque luego queremos medir la humildad y el orgullo y terminamos mal. Realmente lo que importa es cómo tratamos a las demás personas. Y por eso el ejemplo de Jesús es tan bello. Podemos leerlo y admirar la poesía y pensar en lo increíble que fue Jesús y cómo dejó el cielo y lo exaltado que es y un nombre sobre todos los nombres. Y es una parte de, probablemente el énfasis aquí es cómo vivió Jesús estando con otros seres humanos. Cómo vivió cuando iba con sus 12 discípulos y estaban peleando acerca de quién iba a ser el mejor en el reino de los cielos. Cómo reaccionaba cuando una persona ciega le gritaba y le intentando caminar y esta persona, sáname. Cómo reaccionaba cuando veía una persona que era pecador según la forma de pensar de ellos y lo invitaba a cenar. Una persona que por su misma reputación iba a quitar de honor a Jesús ante los ojos de la gente religiosa. En esos momentos vemos a Jesús tomando decisiones, millones de decisiones, no una sola. No, la humildad no es decir, soy humilde, véanme, o no sirvo para nada, Dios es increíble, yo soy terrible. Eso no es humildad, eso es hablar. La humildad se ve en cómo tratamos a las personas que no nos pueden ofrecer nada, que no nos pueden pagar nada, las personas que los demás rechazan. Se ve cómo reaccionamos cuando andamos con prisa, cuando estamos estresados y sucede algo que requiere una gota de humanidad. Y es ahí donde es bien difícil ser humilde. No porque seamos malos, pero repito, porque la vida es también acelerada y caótica. Y lo que necesitamos es desacelerarnos un poquito, mirar alrededor y disfrutar ser parte de una comunidad de personas, no solamente este grupo, pero tu familia, tus amigos, tu trabajo, la gente en Guadalajara que también anda manejando a tu lado y tienes que dejarlos entrar a veces si no quieres porque tienes prisa. Estoy hablando de mí mismo. Son momentos cuando realmente la humildad se ve y se vive. Y es más fácil y es más difícil del concepto equivocado de la humildad, que es rebajarte, que es minimizarte, que es lastimarte. Ese concepto, digo, es difícil porque duele, pero es fácil porque pues lo haces y no afecta a tu vida. Pero realmente es más difícil, yo diría, en la vida real. Porque tienes que sacrificar, tienes que tomar una forma, tener una forma diferente de actuar. Y por eso aquí menciona, en versículo 5, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La palabra actitud en el griego es la palabra froneo, quiere decir mentalidad, forma de pensar. No es actitud emocional nada más, aunque lo incluye. Es una mentalidad, es decir, yo he decidido, no solamente he decidido, he sido transformado, he aprendido a pensar de una manera específica. Y creo que todos estamos en el proceso, no es un punto, un destino a donde vas a llegar, pero sí es un proceso de ir reentrenando nuestra forma de mirar a la gente a nuestro alrededor.
Porque la vida, con sus golpes, con sus tragedias, con sus traiciones, nos enseña muchas veces a protegernos, a defendernos, a cerrarnos a las demás personas. Yo aquí estoy, esto es lo mío, no voy a decir lo que estoy pensando, voy a vivir un mundo pequeño, desconectado, mi burbuja, nada más, no sé, mis amigos de confianza, mi familia. Pero la humildad nos invita a pensar diferente. Y ese pensamiento diferente produce acciones diferentes. Eso es la progresión que tenemos que tomar muy en serio. No es cambiar tu comportamiento. O sea, si necesitas cambiarlo, cámbialo. Si estás actuando de una manera muy agresiva con la gente, pues sí hay que decir, voy a cambiar esto y ya, porque estoy lastimando a las personas. Pero realmente el cambio genuino, el cambio que va a durar, es un cambio en la mente. Es cuando empiezas a pensar de otra manera. Y eso es reentrenarte. El pensar, yo no soy el más importante, pero tampoco soy el menos importante. Yo soy importante y tú eres importante. Y somos iguales, ni más ni menos. Aquí menciona, donde dice en verso 3, dice, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Pero después dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Cuando dice superiores, en mi humilde opinión, no está diciendo que tienes que ponerte como inferior todo el tiempo. Está diciendo, repito, en mi humilde opinión, que hay momentos cuando tú tienes que ceder porque lo que alguien más necesita es más importante de lo que tú necesitas en ese momento. Está reconociendo que la vida va cambiando, que hay situaciones específicas donde tú debes de decir, adelante, te apoyo, hazlo tú. Porque otro extremo en esto, y lo voy a mencionar porque tiende a pasar, y a veces la gente usa términos bíblicos o religiosos para respaldarlo, pero puede pasar también una falsa humildad, donde realmente alguien está siendo manipulado o abusado, o donde uno está escondiéndose detrás de temor, y decimos, no es que yo quiero servir a los demás. Entonces sí es bien importante que tengas también un valor muy alto para ti mismo, de ti mismo. Tienes que poder verte como Dios te ve. Es lo único que te permite entonces ver a las demás personas como Dios las ve. Son las dos cosas. Y creo que, no sé si por personalidad o por, no sé, las experiencias de la vida, a veces luchamos más con uno o con el otro. Hay gente que tiene su propio valor muy, muy firme, pero lucha con valorar a las demás personas. Y hay otros que tal vez tienen o tenemos un valor muy bajo para nosotros mismos, y entonces todo el tiempo andamos cediendo y dando, y tal vez no estamos realmente viviendo en humildad, sino en temor. Lo digo con cuidado, no juzgando a nadie, pero al final de cuentas yo quiero verme como Dios me ve y quiero verte como Dios te ve. Y quiero que esa conexión, esa interacción, cualquier interacción que tengamos, sea con base en ese doble valor, en esa realidad donde yo me veo y yo te veo como Dios nos ve a los dos. ¿Cómo nos ve? Con potencial impresionante, con dones y talentos distintos, con un llamado que Él nos ha dado desde antes que nacimos. Nos ve con ojos de esperanza, no con vergüenza y crítica. O sea, como Dios nos ve, casi te puedo garantizar, es mejor a como nosotros nos vemos. Pero para alcanzar como ese lugar de estabilidad y de influencia que todos queremos, sí necesitamos, nos urge ese proceso o ese cambio de mentalidad. Y para ir terminando, quiero leer un poquito más de lo que dijo Jesús, porque esto que dice Pablo no es algo que él inventó. Jesús lo dijo muchas veces, yo anoté 2 nada más. Mateo 23, si lo puedes poner ahí, del 11 al 12. Jesús estaba hablando de los fariseos, y como ellos siempre andaban buscando los mejores asientos, lo mejor de todo. Y él dice, es más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y luego Lucas 14 dice lo mismo, lo dice varias veces, yo agarré 2 nada más. Dice, al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa,
que me da mucha risa eso, porque es muy real. ¿Cuántas veces pasa, o sea, el que se sienta siempre como copiloto en el carro? O sea, siempre ves gente que no, yo tengo que estar enfrente. Pues es algo que tiene miles de años en la raza humana. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invita a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Está dando una enseñanza acerca de cómo escoger asientos en una boda, pero realmente su propósito obviamente es más universal que darte tips de etiqueta social. Está hablando de la actitud de uno mismo. Si voy a buscar siempre de manera egoísta sacar provecho de todos, ganarles a todos, recibir todo de todos, ese camino nos lleva a la humillación. Pero cuando decimos, no, yo quiero amar, yo no tengo prisa para ser el más famoso, no tengo prisa para ganarles a todos, no tengo tanta inseguridad como para tener que humillar a las demás personas, voy a servir, voy a ver, voy a ayudar a levantar a las demás personas. Entonces la promesa de Dios es que en su tiempo Él nos va a levantar. Y es bien importante notar que el tiempo de Dios no es el nuestro. O sea, tal vez vas a pasar un tiempo viviendo así, pero el resultado es una vida como papá, como mamá, como trabajador, como amigo, el papel que tengas. El resultado de una vida donde das y ayudas es honor. La gente te empieza a respetar más. Tal vez no ganas lo que alguien más ganó en 6 meses, pero empiezas a crear una estabilidad de vida que Dios mismo respalda. Y esa es la mentalidad que estamos buscando recibir, que el Espíritu Santo está creando en nosotros también. No de buscar riquezas, influencia, poder, fama, etcétera, como un fin en sí mismo, sino de amar genuinamente como Jesús amaba. Pero la promesa es real, que eso que necesitas, que busca tu alma, tener autoridad, tener influencia, tener una voz, tener un lugar de importancia, no como fama, pero para influenciar y servir. Eso Dios te lo va dando, pero es un regalo de Él. Lo que está en tus manos no es la exaltación. Esa es la trampa del orgullo. Pensando que yo puedo, con ser orgulloso, ganar todo. Y terminamos perdiendo todo. Pero la humildad está en tus manos. El amor, el amar a las personas está en tus manos. Ser exaltado está en manos de Dios. En su tiempo y a su manera Él lo va a hacer. Pero ahorita lo que te pide es una humildad que se demuestra en una sonrisa a una persona que nadie está viendo, a platicar con alguien que todos han rechazado, en dar lugar a una persona más, en ayudar a alguien en tu trabajo a recibir un ascenso, a hablar bien de las personas. O sea, hay millones de maneras sencillas, divertidas de servir y ayudar. Empieza simplemente diciendo, voy a valorar a las demás personas como Dios los valora, como me valoró a mí. Voy a verlos como creación de Dios, obras maestras de Dios, y pensar cómo puedo tratarlos. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Si gustan ponerse en pie, vamos a cantar unas canciones. Entonces es un buen momento para hacerlo. Pero yo quiero nada más invitarte a reflexionar un poquito en tu propia vida. Esto que comparto hoy no es para regañar, no es para corregir, es para invitarte a tener una vida más divertida, una vida más libre, donde no tienes que competir, no tienes que preocuparte por quién tiene más. Simplemente vas a amar y servir y dejar en manos de Dios ese resultado. Dios, gracias porque tú nos has puesto en lugares de importancia, en lugares de influencia. Tal vez hay mucho más por venir, no sabemos, pero sabemos que tú has usado nuestra voz. Nos has dado un lugar de importancia, de influencia con la gente. Queremos ser fieles. Ayúdanos, Dios, a poder amar a las personas que están a nuestro alrededor.
a ver a cada uno con tus ojos, no tener demasiada prisa, no ser inseguros, no ser egoístas. Dios, poder disfrutar este mundo de interacciones, de compañerismo, de convivencia. Pedimos que transformes nuestra forma de pensar, que tengamos la misma actitud de Jesús. Y sí oramos, Dios, por exaltación, no como algo de fama, pero sí necesitamos tener influencia, necesitamos tener autoridad, necesitamos tener seguridad. Tantas cosas que has puesto en el corazón del ser humano son importantes. Y hoy pedimos que nos des esas cosas, pero en tu tiempo y a tu manera. No vamos a perdernos buscando algo superficial, algo que en un tiempo más va a pasar. Queremos más bien invertir nuestras vidas, Dios, en las demás personas. Servir, amar, dar, celebrar a otras personas y confiar en ti. Gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias por este privilegio que tenemos de amar y de servir. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.